Desde acá, el Instituto de William Davidson de la Universidad de Michigan, junto con nuestros aliados en Chihuahua. Para los que no me conocen, soy Diana Páez, directora senior de Energía y Movilidad aquí en el instituto, y es un gusto recibirlos. Creo que la mayoría sí tenemos el gusto de conocernos, pero sé que hay algunas personas de diferentes universidades que tal vez no han estado involucrados en este proyecto hasta ahora. Y también mi colega Dana Korotetsky está aquí igual. Las dos vamos a presentar esta reunión, a facilitar esta reunión, y pues nuevamente les agradecemos mucho de antemano su tiempo. Veo que nos están acompañando, aquí hay más personas que están uniéndose. Nos acompañan miembros de las 6 universidades con las cuales hemos estado trabajando como parte de este proyecto, representantes de nuestros aliados Frente Norte. Ahí veo a Otón, Orlando, Daniel, Otón Cabrera. Muchas gracias, Amalia Molina, por unirse. Representantes de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Luciano Fernández, Sonia Carrasco, muchísimas gracias por unirse también. Veo que está el maestro Carlos Piedra del CEPAT, muchas gracias, y claro, todos los aliados y representantes de las diferentes universidades. Comencemos entonces. Adelante, por favor, Deina. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por acompañarnos. Muy bien, pues bueno, para comenzar, nuevamente, sobre todo para los que tal vez conozcan menos del instituto, nosotros somos una organización sin fines de lucro afiliadas con la Universidad de Michigan. Estamos muy enfocados en todo el tema de business, tema de negocios, tema de modelos, herramientas y conocimiento relacionado con diferentes sectores, trabajando en mercados emergentes alrededor del mundo. Todo nuestro trabajo es global, pero estamos aquí basados en Michigan. Como pueden ver aquí, nos enfocamos en 3 áreas diferentes: tratar de generar conocimiento y aprendizaje, apoyar a emprendedores y a innovadores para acelerar empresas y ayudarles a escalar, y también fungir como una organización de apoyo al ecosistema, un catalizador de ecosistemas en diferentes lugares alrededor del mundo, utilizando investigación académica, pero muy accionable, muy práctica, y trabajando siempre con aliados en diferentes lugares. El día de hoy estamos reunidos aquí para poder hablar un poco más sobre el trabajo que hemos llevado a cabo hasta ahora como parte del proyecto al que le llamamos Lab to Market, proyecto enfocado en el potencial de comercialización académica desde la academia de tecnologías relacionadas con energía y movilidad. Comenzamos este proyecto pues el año pasado, a mitad de año, por ahí en septiembre, realmente arrancando aún más. Estuvimos en Chihuahua y en Ciudad Juárez haciendo la primera parte de nuestra investigación, y el objetivo de este proyecto es poder trabajar en colaboración con diferentes universidades en el estado y de la mano con nuestros aliados, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y Frente Norte, para apoyar a diferentes instituciones a seguir avanzando en temas relacionados con la comercialización de tecnologías, entender un poco tal vez algunos de los cuellos de botella o algunas de las áreas de mayor oportunidad para poder potencializar el trabajo que ya han venido haciendo en este tema de comercialización de tecnologías. Entonces, la idea es apoyarlos, resaltar un poco más el potencial y los beneficios que tener procesos de comercialización tal vez un poco más fuertes o un poco más enfocados pueden traer a tanto docentes, investigadores, inventores, inventoras, como estudiantes y directores o líderes administrativos también de las diferentes instituciones en el estado. Y este proyecto se da como seguimiento y siguiendo la construcción de colaboración con el estado de Chihuahua, a raíz de varios proyectos que hemos venido implementando en temas relacionados con la transición hacia electromovilidad. Entonces tenemos ya 3 años de colaboración con el estado de Chihuahua. Hemos hecho diferentes proyectos y este está muy, muy, muy enfocado en poder apoyar a la academia con estos temas de comercialización. Muy bien, entonces este proyecto involucra 3 fases.
la primera fase realmente fue o ha sido realmente de diagnóstico, de entender un poquito mejor lo que existe ya tanto en instituciones como en el ecosistema local en el estado. La segunda fase se trata de ayudar en colaboración con ustedes a poder desarrollar aún más capacidades institucionales en áreas que tal vez no se haya profundizado hasta ahora. Y la tercera fase se va a enfocar en poder apoyar para impulsar la comercialización de prototipos específicos relacionados con sector energía y movilidad. Entonces, el proyecto va desde octubre hasta mayo, junio de este año. Y bueno, el día de hoy los convocamos y de nuevo les agradecemos muchísimo su tiempo tan valioso. La idea de esta reunión es poder presentarles un resumen, porque no vamos a presentar todo el reporte, pero un resumen del reporte que elaboramos en base a la primera fase. Y la primera fase involucró revisión obviamente de literatura, de entender un poco más el proceso de comercialización en universidades en México y específicamente en Chihuahua, entrevistas y trabajo de campo en el cual visitamos 6 universidades participantes, instituciones participantes que son las que pueden ver aquí: CIMAB, el TEC de Juárez, TEC de Monterrey, Chihuahua, TEC de Monterrey, Juárez y la UACH y la UACJ. Entonces, les agradecemos mucho a las 6 instituciones que nos abrieron sus puertas, nos dieron su tiempo, nos dieron su conocimiento, ¿verdad? Y sus perspectivas sobre el proceso de comercialización al interior de sus instituciones. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¿Qué es lo que les interesa hacer más? ¿Cuáles son a lo mejor algunos de los cuellos de botella? ¿Cuáles son algunos de los resultados extraordinarios que se han tenido? Y cuáles son también pues las esperanzas hacia futuro, ¿no? Las ideas que tienen también hacia futuro. Entonces, hoy queremos presentarles un resumen de este reporte que elaboramos, gracias a todos el conocimiento que nos compartieron, contarles un poquito más sobre lo que sigue en este proyecto y, por supuesto, tener su retroalimentación y poder conversar porque estamos muy abiertas a tener ideas de cómo seguir fortaleciendo y creando sinergias entre todos ustedes y también otras instituciones en el estado y con nosotros y la Universidad de Michigan hacia futuro. Excelente. Entonces, como resultado de esta primera fase, pues tenemos este proyecto, este reporte, ¿verdad? Que hemos desarrollado. Como les conté, vamos a presentar mi colega Dana y yo un resumen del mismo y después vamos a compartirles todo el reporte, que es esta, más o menos así como lo vemos aquí con estas secciones, para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar con mayor detenimiento. Este es un entregable y pues un producto que queremos también compartir públicamente porque la intención es poder hablar un poco más, contribuir a este tipo de mapeo que se está llevando a cabo para entender lo que ya existe, las áreas en que se ha trabajado mucho, las áreas en que se quiere trabajar aún más a futuro y poder también crear ese intercambio de conocimiento entre diferentes instituciones en el estado. Entonces, el reporte que van a recibir más adelante, después, ¿verdad?, de que presentemos y hablemos de estos resultados, incluye estas secciones que vamos a presentar nuevamente: un resumen muy enfocados en entender, explicar un poco el contexto, entender un poco el contexto de México y de Chihuahua, el ecosistema de comercialización en el estado y hablar de los hallazgos, ¿verdad?, de esta pequeña investigación que hicimos, tanto a nivel general como a nivel institucional. Y ahorita vamos a explicarles y a enseñarles algunas muestras de ello. También tenemos una lista de los prototipos que identificamos hasta ahora, recomendaciones hacia la fase 2 y un par de documentos más que también puedan ser útiles o como referencia para todos ustedes. Veo que se unió el subsecretario Fernando Alba. Fernando, no sé si quieras hablar o puedas, si nada más quería checar. Gracias, Diana. No, aquí estoy atento. Buen día. Muchas gracias. Excelente. Entonces, bueno, esa es más o menos ahí nada más para darles la perspectiva de lo que se trata la reunión de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Y si no, continúo. Tendremos un momento más pues para reflexión y para poder discutir, pero nada más quería asegurarme que nadie tenía algo así como que quieran compartir. ¿Estamos bien? Ok, muchas gracias. Gracias, Dana. Entonces, bueno,
Pues nuevamente, esto yo creo que muchos de ustedes ya vieron, ya hemos hablado y hemos revisado este proceso de comercialización. También lo hicimos en Chihuahua con algunos de ustedes y previo a la visita también enviamos algunos materiales. Esta es la manera en la que nosotros visualizamos el proceso de comercialización desde la academia, comenzando con ideas que se generan tanto por parte de investigadores e investigadoras, docentes, etcétera, y tanto como, por ejemplo, a través de convocatorias que se abren tal vez de parte de gobierno, industria, ideas que surgen específicamente de alguna compañía para poder comenzar este proceso de inventar, de hacer un nuevo producto o tecnología. Empezando con esas ideas, pues visualizamos la etapa de lo que es el descubrimiento de esta idea, el desarrollo de la tecnología, la etapa de precomercialización y luego la etapa de comercialización. Y una de las cosas que recalcamos mucho es que, por supuesto, de todos estos esfuerzos, el éxito comercial en cuanto a tener una startup o tener un producto increíblemente exitoso es la minoría. O sea, el 5% realmente llegan a ese punto. Sin embargo, nos importa mucho y nos interesa mucho también enfocarnos en los otros beneficios que un proceso de comercialización fuerte al interior de las instituciones puede también traer, tanto para la institución en sí como para los inventores, los líderes, los estudiantes, etcétera. Poder tener esta perspectiva, este lente y este entendimiento, ¿verdad? Desde el principio, tener ese mindset hacia posibles productos y servicios que puedan ser ofrecidos en el mercado y puedan tener un impacto real más allá de la institución, pues nos parece algo de mucho valor y por eso nos estamos enfocando en este tema. Entonces, este es un overview bastante a nivel más general y este es un poco la perspectiva o una visualización del proceso ya a nivel un poco más detallado. Tenemos la etapa del descubrimiento que mencioné, tanto a nivel producto como a nivel pues compañía, ¿verdad? Cuando corresponda. Tenemos el tema de definir el problema, la hipótesis, por qué es de interés, el tema de después en la sección o la etapa de desarrollo de la tecnología, poder desarrollar la tecnología, los subcomponentes, etcétera. Desde el punto de vista del negocio, pues tienes que empezar a definir las necesidades del mercado y cómo se integra o cómo se alinea este posible producto con esas necesidades. Luego, la etapa de precomercialización, entender un poco cuáles son las posibles pruebas de concepto que se puedan llevar a cabo, hacer un análisis de mercado un poquito más detallado y un caso de negocios también, poder tener las dos partes al mismo tiempo, trabajarlas en paralelo, el lado de la tecnología y el lado del negocio. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de algunos de los hallazgos, pero esta es la manera en que lo visualizamos nosotros en el instituto y también esto está alineado con el abordaje que utiliza la Universidad de Michigan en diferentes facultades también y de manera centralizada, como para poder compartir un poquito esa perspectiva también. Y al final, la etapa de comercialización ya del producto y por supuesto de poder ya armar un poco más, ¿verdad? Lo que sería la compañía o el negocio que lo estaría comercializando. Y aquí dos puntos muy importantes es que siempre hay aquí en la parte de abajo, pues esa retroalimentación, ¿verdad? Que se sigue cada una de las fases, pues uno se regresa para poder fortalecer aún más la fase anterior en base a lo que se está aprendiendo. Y aquí, pues nada más para recalcar, el éxito en el tema comercial y en procesos de comercialización que vemos en diferentes universidades con las que hemos trabajado también, pues depende mucho, ¿verdad? Pueden ser muchos factores diferentes. No tiene que ser solamente enfocado en el número de startups, por ejemplo, o el número de unicornios, ¿verdad? Que surgen después de este tipo de proyectos. Entonces, dependiendo de la institución, puede ser que el éxito se mida por ejemplo, contando un mayor número de patentes o de aplicaciones de patentes, un mayor número de prototipos, un mejor entendimiento entre los inventores, las inventoras, los estudiantes de todos estos temas relacionados con comercialización, qué se necesita para poder llevar un producto que surge en la institución al mercado, tanto desde el punto de vista de negocios como el punto de vista legal, punto de vista técnico, tener una perspectiva un poquito más
amplia del mismo. También puede ayudarnos, por supuesto, a tener ese mindset de negocios, ¿verdad? Esa mentalidad de emprendimiento aún más arraigada entre estudiantes e investigadores o docentes. Y también, por supuesto, pueden ser licenciamiento o bien ya compañías spin-off, ¿verdad? O startups que surgen a raíz de este trabajo. Muy bien. Y ahora entonces, para comenzar aquí, para dar un poquito más, ese fue más o menos la perspectiva del proyecto, por qué nos interesa y cómo vemos ese tema de comercialización, que fue la manera en que hemos usado ese marco conceptual que hemos usado para poder y seguiremos utilizando en la implementación de este proyecto. Ahora bien, hicimos una investigación somera sobre el contexto en México y en Chihuahua en temas de comercialización y voy a pasar por estas diapositivas para un poquito más de contexto y luego Dana va a poder hablar y compartir un poco más pues los hallazgos más específicamente de la investigación. Y bueno, esto la mayoría de ustedes seguramente lo conocen aún mejor que nosotros, pero tratamos de incluir una referencia a las, más o menos el contexto de comercialización académica en México, ¿cierto? Las políticas públicas, programas gubernamentales de las dos, no sé, décadas pasadas que han tenido mayor importancia en poder enfatizar este tema de comercialización y el potencial que se tiene desde la academia. Y yo creo que justamente ahora con el nuevo gobierno en México también hay muchísimo énfasis en poder apoyar aún más todo el potencial que se tiene desde las instituciones académicas, por lo cual creo que es un momento muy interesante de poder también trabajar en esta área. Entonces, algunas que se mencionaron aquí, ¿verdad? Políticas de transferencia tecnológica, algunos mecanismos como incubadoras, el programa de avance de CONACYT, Finova. Muchos de ustedes nos contaron de algunas otras instituciones o entidades con las cuales han interactuado, el INADEM y Innova Bienestar y algunos de esos cambios que se han venido dando en el contexto pues tanto político como académico en México relacionado con el tema de comercialización. Entonces, creo que en base a la investigación que hicimos, estos programas o iniciativas definitivamente siguen ayudando a impulsar estos temas, pero algunos ya no existen. Han habido cambios que, por supuesto, pues inciden un poquito más en este contexto y que también nos invitan como a explorar aún más las posibilidades de este tipo de herramienta también. Entonces, aquí para resumir así de manera súper ejecutiva, el tema, ¿verdad? Los temas principales que vimos es que existen, por supuesto, diferentes iniciativas, existe mucha voluntad de parte de las universidades e instituciones en diferentes lugares en México, pero hay cuatro retos que surgen en toda esta revisión de literatura, de las otras investigaciones que se han llevado a cabo y datos. Y eso es que típicamente existen o a veces existe una falta de procesos muy claros y efectivos para poder entender dónde queda la propiedad intelectual. O sea, en todo lo que tiene que ver relacionado con propiedad intelectual, existe a veces alguna opacidad en ese aspecto. Esto nuevamente a nivel México en general, no estamos hablando de Chihuahua específicamente. También existe una falta de profesionales o capacidades específicamente dedicadas a transferencia tecnológica. Algunas instituciones lo tienen, otras instituciones no lo tienen. Entonces, eso también a veces presenta retos, así como tal vez existe capacidad más limitada en tema de capacitaciones y educación enfocadas en emprendimiento en diferente tipo de disciplinas, ¿verdad? Que esté muy enfocada en comercialización y el potencial que esta mentalidad también puede traer a la institución. Y por último, el otro reto que se identificó fue que a veces también existe una falta de un ambiente que pueda contribuir un poquito más a facilitar este tipo de procesos, que tenga un enfoque más amplio en el tema de comercialización. Entonces, eso es de donde partimos, nuevamente en base a investigación que se ha hecho también por otras organizaciones para entender el contexto a nivel nacional un poquito mejor. Excelente. Dana, you're next, right? Yes. Sí. Perfecto. Entonces, ahora
Esa parte fue el contexto. Dana va a compartir algunos de nuevamente de los hallazgos de lo que hicimos, del ejercicio que realizamos y luego tendremos oportunidad de poder comentar un poquito más. Dana lo va a hacer en inglés, pero como pueden ver, ya tenemos aquí los subtítulos en español. Adelante, Dana. Gracias. Thank you everyone for being here. Yeah, so I'm excited to share some of the findings. Like we said, this is a selection of what is in the report because it's quite long. So we're excited to go over these today. After I present a few of these, we'll have a moment to pause and hear your reflections or your questions, and then we'll follow up with the full report later. So starting with, we analyzed the findings and through a few different lenses. So I want to start here with thinking again about the process that Diana had been talking about, and at the level of the six academic institutions. So here in the visual, you can see we highlighted the areas where there is a lot of activity and where there are a lot of capabilities currently in these institutions. So you can see the strengths here really are in the discovery phase and the technology development stage, and more so on the product side than on the business side. So there's a lot of activity. This is where you would see in the discovery, the kind of understanding basic scientific principles, doing a lot of research and testing of different things. Of course, there's a lot of that happening at research universities and other institutions. And then there is also a lot of movement towards the technology development stage. So this is when something gets developed into a prototype, usually something bench scale, testing out different subcomponents. So we heard examples of a lot of these as well, and labs and resources that exist in the state. And then the white areas are where there's a little bit less activity. So these are areas for growth, and there may be examples here or there, but this is a generalization across all the institutions that we spoke with. So now Gianna highlighted before kind of the different ways that these ideas can originate, and we noticed some differences in kind of how they progress through the commercialization path based on where the ideas originate. So now I'll share some examples of those. So here you can see all the different areas, the ways they originate. So starting with ideas that are generated by faculty or students. So these might come through research programs or through classes or maybe just student-directed projects when they have kind of the space and the programs or the freedom to do that. So in these cases, again, across all the institutions that we spoke to, they they sort of get through again the discovery and the technology development process, occasionally getting to the point where patents are filed, or in some cases not pursuing that for a variety of reasons. And then we saw that a lot of them stopped there. So there could be different reasons. We'll talk about some of the challenges, but basically they're really focused on the research part and developing the actual product, and not doing a lot on the business side or the market side, even in the early stages. As sort of a counterpoint to this, there are some similarities, but also some differences. We heard examples of ideas that come to universities or research centers from industry, from companies. So they have a specific challenge in mind. Maybe it's a little more open-ended, or maybe they have a very specific thing that they want help with. They come to the university or the research institution. And this we saw the ideas typically progress a little bit farther. Um, the nuance here is that a lot of the times the idea progresses in a similar way in the discovery and the technology development phase. And then typically when it gets to the point where a patent is getting filed, there needs to be some negotiation between the company that's involved and the university or the research institution. We heard in Chihuahua that typically the IP, the intellectual property, is staying with the company. So at that point, the activity kind of transitions to the company taking the lead because they own the IP. So they are doing a lot of the business side of things and doing market research,
doing the tech transfer type activities, and also maybe bringing the prototype to the next level through, bigger stages of testing or being able to develop the prototype at quale a different specie scale. reclutar? Was that a question? Sorry. Or maybe just some background noise. Okay. Um, and then there are other situations where there's other calls for proposals. Here we didn't see, so this could be maybe a government agency issues a convocatoria, a call for proposals, or a company and their specific terms and conditions. So here it's a bit harder to generalize. We did hear examples of this, but we heard that it really depends on the terms of the call. Um, so yeah, so these also progress, but not usually all the way to the commercialization process. So just to summarize, you saw in the visuals where the green stars were is really where the process is moving along and the institutions are excelling. So this is really in the discovery stage and the early parts of the technology development phase. And then the bottlenecks are kind of reached where where things need to progress kind of beyond that, taking the patent off of the shelf and using other resources to scale it or to do a lot of the business analysis that's needed to make the case to an investor or to a company. Um, Kind of notably, across all of those different process, we didn't hear of any success stories of an innovation or an invention getting all the way to market, which is, tracks with this is really difficult, and a lot of institutions struggle with this all over the world. So next we'll highlight what else exists in the ecosystem to complement what's happening within the institutions. So again, this is looking a little bit more broadly than the 6 academic institutions and thinking about what else exists within the ecosystem in the state. And then we'll highlight some challenges as well. So here we included some logos of organizations, and just to mention that we included here those that were mentioned in our interviews. So there may be others, but these are the ones that a lot of people tend to know about and work with regularly, or maybe not a lot, but these are the ones that are kind of on people's radar and are actively engaged in the commercialization process. So you're probably familiar with all of these, and some of you are representing these organizations on the call today. But basically, a few at the state government level. So FECD is largely providing funding, I think in the second round right now. So this can really help with the early kind of discovery phase of research and equipment and testing and facilities. CIPAT, pretty new organization, part of EDOSE within the state, really focused on the patenting process and building capacity. We know that they're working actively with some of the organizations on the call today and really working to roll out their services across the state. CENELTEC, also part of the state government in INEDET, they provide a lot of physical infrastructure and also training. So this can be really valuable in advancing prototype development. At the national government level, INPI is the organization that you work with on the state level. You go through them for the actual filing of the intellectual property, and they manage that whole process. And then on the nonprofit level, there are a couple, and this is where there may be more, but this is where people we spoke with are directly working with these organizations. So Startup Chihuahua and Startup Juarez, both focused at the city scale, have various programs, including incubation and acceleration. So kind of once things are a little bit farther along, to be able to really help focus on the entrepreneurship and the business side of whatever the idea is. And here we highlight some of the challenges. So there are a lot of great assets in the state and at different levels and focused on different areas. And we also heard, I think a lot of people we spoke with, both you on the call and people who aren't here today, mentioned a lot of the same challenges. So hopefully these resonate, and we'd be interested in your feedback as well. Within academic institutions, some of the things Deanna mentioned also, I think they correspond with what is happening at the national level.
is that there can be a lack of internal capacity and expertise to be able to focus on that tech transfer stage that's beyond patent. So what do you do with a patent? How do you make it commercially successful after the intellectual property is protected? Um, Again, sort of at the organizational level, there's a lot of interest in faculty commercializing their technologies, but there aren't concrete incentives or really like a space or time for faculty to be working on this. So inevitably, they end up prioritizing other things that are um, important to them personally, but also to the institutions where they work, such as research and teaching and administrative duties. Um, Again, mentioned earlier, but there, depending on the institution, there may be policies or even the legal structure of the organization that prevent the institution from working with companies in a way that would be helpful for commercialization. So it's difficult to come up with contracts or ways of collaborating. And then also, there can be a lack of clarity around institutional rules related to IP rights. So does faculty own the rights? Does the institution? What percentage? Sometimes it's standardized, sometimes it's not, and it's more of a case-by-case basis. So we heard this as a challenge to just sort of the lack of clarity around that. Another theme is fit with industry. So again, so if an academic institution is really excelling at developing prototypes more at an earlier stage, there still needs to be work done to get it to the point where a company could roll it out or use it. So larger scale development or testing or certifications. And in the state, there seemed to be a lack of facilities and equipment to be able to do this kind of testing to kind of bridge that gap between the lab and industry. So as a result or related, a lot of the prototypes and the technologies developed right now are at a technology ready level of 4 or earlier. So there's a gap here from where industry may not be able to see kind of where something that early stage could fit with them, or it needs additional development. So it's difficult to kind of make those deals and those connections. And also related, there we heard that there's a lack of just generally a lack of experience of collaboration between academic institutions and companies. Not a lot of people individually or at an institutional level working together, so that can limit kind of how things move forward. And then in the broader context, things that are a little bit less under everyone's control, the patenting process in the country can take years. So of course, this can slow things down, or people can turn to other priorities and kind of lose momentum in the innovation that they've been working on. By law, the intellectual property belongs to the institution, not the researcher, unless there's some sort of agreement in place. So this is a contributing factor to the lack of clarity mentioned earlier. And there's also legal restrictions over what can be done with research undertaken with federal funding. So there simply, maybe you cannot commercialize something that you've developed based on the law. And in other cases, there are ways to do it. So that's at the state ecosystem level. This is where I'll just provide a little bit more of a high-level overview of what we found at each institutions, and then we'll pause, and in the follow-up report, we'll send more details here, but this is where the findings get pretty detailed. So again, we'll just share a quick review here. So as you all know, we conducted a lot of interviews and we did our desk research and was reading about institutions. So here, first I'll explain kind of the framework we use to organize and analyze all the information. So on the left here, you can see the dimensions that based on our research and then the literature and also what we were finding, we identified kind of different dimensions that we thought were really important to be able to drive this commercialization process forward. So leadership, you could also think of this just sort of as the overall organization. The way we are defining this is that if commercialization is a stated priority for institutional leadership, if there are policies in place, if there are resources committed to this, if there are incentives in place, kind of if the whole kind of ship of the institution is moving in this direction, that's what we were focused on here.
faculty, of course, so if there is faculty interest in commercialization and if their research is sort of aligned with the potential for commercial activity, so a little bit more on the applied side than the basic research side. Students, so if we saw any student activities like programs or clubs related to commercialization, or if they were involved in research and included in patents, because students can, of course, be important contributors. So if we saw evidence of that, we included it. Companies are, anything kind of related to the company academic institution connection. So there could be different mechanisms or different programs to connect the two different types of organizations. For prototypes, so this we included if we heard of or saw evidence of relevant prototypes at the institutions. And then in the case of this project, we're focused on energy and mobility. So we didn't comment on any prototypes in other areas. This is an indication that, the research is progressing in that direction. And then intellectual property has to do with whether there are resources and activity related to recognizing whether there's intellectual property to protect, and then also the patent filing process. Technology transfer is focused on that stage right after. So kind of advancing those ideas, marketing them to companies, figuring out who potential partners could be, those kinds of things. And then entrepreneurship relates more to this, the broader mindset of whether entrepreneurship is kind of baked into the DNA of the organization, if there's evidence of it being represented in classes or programs or other things in the culture to kind of get people thinking along these lines and build a pipeline that could lead toward commercialization. So for each institution, we described what we found in a summary form in the previous slide, and then we also tried to quantify it just to be able to kind of make it a little bit more concrete and be able to see at a higher level kind of where the areas where an organization is especially strong versus where they could maybe have opportunities for growth. So this here doesn't represent any institution in Chihuahua. It's just a sample, but just so you can see kind of each of these dimensions. This is a high score. This is a low score. So when you see the results for your institution, you'll see kind of our take on things. So now just to present kind of an average and overall take of the findings across all institutions. Again, we're not seeing this as like a comprehensive assessment. That's not how we're framing this. This is just based on, this is sort of a starting point that we're using to help hopefully you kind of just to play back what we heard from you so you're in the know, and also to see what's happening across all the institutions in case you don't have a view of that. And we're looking forward to building on what we learned here in future phases of the work. So overall, we heard that out of your 6 institutions, most are really interested in commercialization. There's a lot of different activities happening. There tends to not be incentives or a lot of resources dedicated at the moment to it, but we heard a lot of openness to doing that, and some are sort of in the review process now, even of taking some concrete steps. On the faculty side, we heard that there are a lot of faculty really interested in this, and some of them are actively working on developing prototypes and moving those forward, and some have the interest, but maybe not the space or the time for it. Students, many institutions do have programs to engage students in research, and also for working directly with companies. There's a lot of different models for this. A lot of them are really interesting. We highlight some that we found especially interesting in the report. And it sounds like institutions are always looking for more ways to do this. On the other hand, the connections with companies, like we alluded to earlier, tend to be in earlier stages, or just historically maybe not as strong. But everyone seems to be interested in building more ties between academia and companies. In terms of prototypes, it's a bit uneven across institutions. So we found that some have a lot,
and some not quite as much. And again, this is just focused on energy and mobility, so not a comment necessarily on what's happening across the whole institution. In terms of intellectual property, many of the institutions do have expertise and experience applying for patents. But we did hear that there are different bottlenecks in the process and challenges that they're actively trying to work through to kind of make this process go more smoothly. And then in terms of what happens later, few institutions do have dedicated technology transfer staff or offices. And this tracks with what's happening at the national level. There just historically hasn't been a lot of expertise or kind of capacity building in this area yet. And then entrepreneurship, this is similar kind of to the prototype situation. It really depends on the institution. Some have entrepreneurship baked more into their culture than others and a lot of programs, but a lot seem to be interested in doing more in this area. So this is the sort of descriptive findings. And then in terms of the visualization, you can see here kind of where things fall. Everything is somewhat in the middle with leadership, faculty, students being on the stronger side and expertise in technology transfer and connections with companies on the lower side, again, just across the board. So we'll pause here. Hopefully that reflected back a little bit what you see at your own institutions. Hopefully there were some interesting new things you learned. We'd be curious if you have any questions here, or we have a few minutes for just general reflections as well. Gracias, Dana. Me permito aquí nada más reiterar, ¿verdad? Sobre todo lo que compartió Dana ahorita en las últimas diapositivas. Can you go back, Dana, to the descriptive and the visual? Entonces, como decía Dana, ¿verdad? Lo importante es que aquí estamos tratando, usando estas herramientas, esta descripción en resumen y también ese visual, de resaltar un poquito el aprendizaje y lo que ustedes compartieron durante la primera fase, entendiendo un poco más, pues pudiendo como codificar de alguna manera, ¿verdad? Lo que encontramos en estos diferentes aspectos. Entonces, este es el marco que utilizamos para poder sentar las bases para este proyecto y sobre todo para identificar áreas que pueden ser de mayor impacto positivo en las instituciones con las que vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Todos ustedes en la segunda fase. Entonces, nada más para aclarar esa parte o poder recalcar un poquito. ¿Alguien tiene algún comentario, compartir alguna reflexión, etcétera, sobre hasta ahora lo que hemos compartido? O bien pregunta, ¿verdad? Para aclarar cualquier cosa. Adelante, Guillermo, veo que levantaste la mano. Y bueno, primero que nada, veo muy positivo el hecho de que alguien completamente externo y sin ningún tipo de bias haya venido y haya hecho el estudio. El estudio se me hace muy, muy interesante en el sentido que define claramente dónde están las áreas de oportunidad, dónde faltan esos procesos o dónde falta a lo mejor esa iniciativa y ese liderazgo para que se pueda realmente incubar los proyectos. Una de las cosas que nomás me dejó un poquito ah, en duda es cuando ustedes hicieron el análisis, hay instituciones públicas y hay instituciones privadas. Y bueno, el concepto general aquí en la localidad es que las instituciones privadas tienen mucho más de lo que ustedes comentan aquí como debilidades en términos, por ejemplo, de entrepreneurship. O sea, Mm. ellos promueven mucho más eso, tienen mucho más eso, porque creo que hay más fondos, existe mucho más, a lo mejor, la visión y el liderazgo en términos de tratar de comercializar ideas, tecnologías. Entonces, nomás esa es la parte que me quedó la duda. Las instituciones de educación eh, públicas, pues se enfocan más que nada en otras cosas, que es tratar de graduar profesionistas más que en lo que es realmente la parte de research and development, entrepreneurship, que no existe ahí, o no está muy, muy hasta cierto punto muy limitada, pero me gusta el hecho de que alguien de afuera haya venido y lo haya
en algún momento dado puesto sobre la mesa, porque a veces internamente aquí se comenta y se toma como si fuera a lo mejor hasta una crítica. Y creo que lo que ustedes están poniendo sobre la mesa bien claro, pues cuáles son los puntos donde necesitamos ir y trabajar para que esto realmente funcione. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, Guillermo. Y perdona, más para aclarar de qué institución eres parte. Yo trabajo para una empresa industria. Tengo 30 años con esta empresa y me tocó trabajar 3 años en Research and Development en Lexington, Kentucky. Ah, perfecto. Disculpa, no teníamos el gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Diana, Guillermo es el actual presidente de Conredes. Ya, de acuerdo, perfecto. Ahora sí ya me cayó el 20. Excelente. Sí. Muchas gracias por ese comentario. Me parece muy certero, ¿verdad? Es cierto que no mencionamos explícitamente las diferencias que vimos tal vez entre públicas y privadas, pero sí fue muy intencional poder trabajar con instituciones de los dos tipos y en las dos ciudades justamente para identificar áreas que pueden ser un poquito diferentes, ¿verdad? Y también, de hecho, nos dio mucho gusto ver que algunas instituciones públicas están súper entusiasmadas con este tema y viendo maneras de cómo dentro de las limitaciones que existen, pues poder impulsarlo aún más. Entonces, pero súper buen punto. Muchas gracias nuevamente por compartir. ¿Alguien más? ¿Alguien más de las instituciones o que tengan de los inventores, investigadoras, etcétera, que tengan algún comentario antes de proseguir? Orlando. Gracias, Diana. No, pues nada más para agradecerles a todos. Al inicio no pude, estaba ahí un poquito ocupado, pero agradecerles su colaboración. Obviamente también a la CIDE, quien ha sido primordial en estos proyectos. Comentarles que pues dentro de Frente Norte uno de los objetivos o indicadores principales que tenemos es ver por la cuestión de las patentes. Entonces, pues este programa que va muy enfocado al tema de electromovilidad nos va a ayudar mucho para entender y aparte, pues estamos conectando también con el CEPAT y pues queremos que nuestra región crezca todo lo referente al tema de patentes, propiedad intelectual y toda esta parte alineado, obviamente, como lo comentaba ahorita Guillermo, alineado lo más que se pueda a la realidad industrial que vive en nuestra región. Entonces, pues agradecerles a todos y a ustedes, Diana, Deina, pues gracias también por su esfuerzo y pues lo que siga y lo que venga. Muchas gracias, Orlando. Excelente. Continuamos, Deina. Sí, a menos de que haya alguien más, por favor levanten la mano en en cualquier momento si quieren, si tienen alguna pregunta o comentario. Muy bien. Entonces, bueno, después de haberles presentado esto, Dana, did you want to do the poll or later? Yeah, thank you. Ok, entonces aquí nada más antes de pasar a esta parte, que es ya hablando un poquito hacia adelante la segunda fase, ¿verdad? Hablamos de la primera fase, compartimos un resumen de los principales resultados y como les comenté, la idea es poder compartir ahora el reporte entero con ustedes y primero con las 6 universidades participantes y más adelante también pues con el público en general, nuevamente, y me encantó como lo puso Guillermo. El propósito no es decir, rankear, ay, esta universidad qué bien, esta universidad qué mal. No se trata de eso, sino se trata de ver las áreas en las que se puede hacer más, se puede catalizar aún más potencial y esas áreas que nos puedan ayudar a, pues, a seguirlos apoyando y como decía Orlando, se integra y se inserta dentro de otras iniciativas más amplias a nivel estado. Entonces, como siguiente paso, vamos a compartir este reporte con todos ustedes como las dos diapositivas que mostró Deina, que tienen los hallazgos de manera descriptiva y luego ese visual del radar, esas son las dos que hicimos, esas diapositivas para cada una de las 6 instituciones que visitamos, que analizamos y con las cuales compartimos este tiempo, ¿verdad? Y ustedes nos compartieron su perspectiva. Entonces, hay una pequeña encuesta aquí, nada más para que nos digan, adelante, ¿verdad? No hay problema con compartir esta información. Obviamente no hay nada propietario, no hay nada secreto, sino es solamente ese resumen de estas áreas. Existe todo esto, estas áreas se puede hacer aún más, hay interés de poder hacer más. Entonces, son nada más dos preguntitas para que por favor nos contesten ahí. Les pedimos hacer eso.
para nosotros tenerlo listo y vamos a compartir por correo electrónico a todos ustedes el reporte completo y más adelante pues poderlo compartir nuevamente para seguir contribuyendo a este diálogo, ¿verdad? Y a lo que sigue. Entonces, muchísimas gracias. Si pueden apoyarnos ahí nada más contestando esa pregunta y podemos después seguir avanzando. Ahí veo que varios lo están haciendo, pero nos faltan algunos más para de las 6 instituciones, espero. Adelante. Ok, thank you, Dana. Entonces, hablemos ahora de segunda fase brevemente y luego ya podemos cerrar. Perfecto. Entonces, como les comenté, ¿verdad? Nada más ahorita, recapitulando las 3 fases del proyecto. La primera fase la acabamos de completar. Obviamente ahorita era para compartirles esos resultados y esas reflexiones. En la segunda fase, como lo comenté en el correo electrónico que les envié a cada uno de ustedes, a cada una de las instituciones, más bien, tratamos de diseñar una manera de poder trabajar con todas un poquito diferente, dependiendo de dos o en base a dos grupos de instituciones. Esta segunda fase se trata de poder entender dónde está cada una de las instituciones y qué podemos hacer para contribuir, para crear valor, para crear sinergias para todas las instituciones participantes. Entonces, el primer grupo con el que vamos a trabajar, bueno, vamos a trabajar con los dos al mismo tiempo, pero el grupo uno vamos a trabajar específicamente con el CIMAB y el ITCJ para poder enfocarnos en ciertas áreas más concretas de desarrollo de procesos relacionados con comercialización al interior de las dos instituciones. Entonces, tenemos una institución, son instituciones muy diferentes, ¿verdad? En diferentes ciudades también. Hicimos todo este análisis de ver cómo podríamos integrar iniciativas un poquito más concretas en estas dos como parte de esta fase hacia adelante con la intención de desarrollar herramientas y conocimiento que después podamos compartir con todas las instituciones, no solamente con estas dos, obviamente en la medida de lo que sea posible, pero con la mentalidad, creo yo, de poder compartir y sumar esfuerzos, y eso fue algo que vimos de parte de todos ustedes. Todo el mundo está súper, súper entusiasmado y creo yo muy abiertos y abiertas a poder seguir colaborando. Entonces, estas son las dos instituciones del grupo uno con las que vamos a trabajar en cosas aún más concretas. Estaremos compartiendo información nuevamente con todas, pero para que tengan esto a la mano. Y luego, el grupo 2 es realmente ahí, pues el resto, o sea, realmente todas las instituciones. Entonces, aquí con el grupo 2 estas son instituciones que también están muy bien posicionadas para hacer más en el tema de comercialización y que a distintas, ¿verdad? Diferentes medidas, a lo mejor en algunas no es tanto prioridad en el momento por diferentes razones, otras tienen planes muy, muy fuertes a futuro, entonces es un poco temprano para nosotros poder entrar y tratar de hacer algo más concreto en cuanto a sus políticas y procesos. Y por esa razón, lo que nos pareció que tenía mayor sentido es poder trabajar en compartir información. Tenemos planeadas varias actividades, a información más concreta, herramientas que puedan utilizar ustedes mismos y hacer este intercambio de conocimiento con esta segundo grupo de instituciones durante la segunda fase. Entonces, las actividades aquí para darles una idea. Y también podemos compartir esta presentación si quieren, ¿verdad? Para que les sirva de referencia. Vamos a tener, hablando un poco más de la Universidad de Michigan, vamos a organizar un webinario con el director de una oficina que se llama Innovation Partnerships, que es la oficina encargada aquí centralmente en la universidad de todos los procesos de comercialización. Cómo poder apoyar a investigadores, a investigadoras, a inventoras, poder sacar todo esto para poder, sí, con mucho gusto, compartimos esta presentación también para poder apoyar a las diferentes escuelas, a los diferentes centros de investigación a través de todo el campus en este proceso de comercialización. Tienen herramientas muy útiles, tienen una perspectiva, creo yo, muy valiosa y vamos a facilitar este webinario próximamente, abierto a todas las instituciones. Obviamente ustedes 6, porque son las principales, pero también queremos nuevamente que pueda llegar y pueda ser difundido en otras universidades en el estado que también estén interesadas en este proceso. Por otra parte, también queremos aprovechar y tener la oportunidad
pendiente confirmar y todo, pero de poder tener otro webinario o reunión en la que se hable más específicamente de los recursos y los activos y lo que existe en el ecosistema en Chihuahua para los que tal vez no conozcan. Y un ejemplo de esto es el centro de patentamiento que empezó hace relativamente poco y podría ser también una oportunidad para entender aún mejor el tipo de apoyo y servicios que ofrecen. Entonces, esos son algunos ejemplos. Más adelante, Dana, can you go back to the phases slide, please? Entonces, después de esta segunda fase, correcto. Aquí vamos a seguir, ¿verdad? Pasando ya a lo que es la tercera fase, que se va a enfocar en prototipos, en los desarrollos tecnológicos más específicamente. Y aquí quiero recalcar que para eso el plan de este proyecto es poder apoyar y enfocarnos en 10 prototipos, 10 desarrollos tecnológicos que van a surgir de todas las instituciones, o sea, 10 en total, pero de cualquiera de sus instituciones. Y estos van a ser desarrollos tecnológicos enfocados en energía y movilidad, porque esos son los sectores de este proyecto y están alineados con prioridades de nuestros aliados y del Estado. Entonces, la idea es poder trabajar con todos ustedes para identificar, partiendo de los prototipos de los cuales ya nos compartieron información y encontrar maneras de poder apoyarlos para que puedan seguir avanzando hacia pues, el proceso de comercialización en general. Perfecto. Entonces sí, aquí estaba justamente en eso, en la parte de los prototipos. Eso sería entre abril y mayo. Ahorita nos vamos a enfocar en la fase 2 al principio. Y hacia finales de mayo, bueno, vamos a definir la fecha, pero ya en mayo la idea es poder tener tanto en el lado de prototipos, poder darles apoyo más específico a, primero que nada, pensamos hacer, apoyarlos y en colaboración llevar a cabo fichas, ¿verdad? Más específicas, perfiles de 10 prototipos entre todas las instituciones. Y al final de esos 10, poder llevar a cabo un apoyo aún más a profundidad de 2 prototipos. Entonces, cada vez tenemos como un poquito un embudo, ¿verdad? Empezamos más amplios y luego estamos viendo de qué manera poder crear valor y agregar valor más concretamente, porque pues obviamente sería difícil poder trabajar, por ejemplo, con todas las universidades del estado en este momento, pero nuestra idea y la manera en que estamos diseñando cada cosa que estamos haciendo es poder tener herramientas y conocimiento que pueda beneficiar a la mayor cantidad de universidades en el estado también. Entonces, la idea de todo esto es concluir en mayo con un evento público en el cual podamos hablar de los resultados del proyecto, del proceso que llevamos a cabo y que podamos también mostrar los prototipos, que sea posible. Obviamente tendremos que trabajar todos los detalles con ustedes, pero la idea es poder darles aún más visibilidad a este tipo de esfuerzos de parte de sus instituciones, de manera pública. Este va a ser un evento que obviamente organizaremos con nuestros aliados Frente Norte, la CIDE y de la mano de todos ustedes para poder darle mayor visibilidad y realce a estas actividades. Perfecto. Entonces, pues yo creo que ya cubrí la mayor parte del contenido. Lo que sigue entonces son, como mencionamos, varios webinarios con información que yo creo que va a ser, esperemos sea de utilidad para todos ustedes. Vamos a seguir comunicándonos por correo electrónico y compartiendo información sobre los mismos, también a través de nuestros aliados. En cuanto al tema de los prototipos que ya identificamos durante las entrevistas que hicimos en Chihuahua y en Juárez, vamos a solicitarles algunas entrevistas con ciertos inventores para tener un poquito más de información sobre los mismos y poder empezar a trabajar en ese lado también, en preparación hacia la fase 3. Y también estaremos compartiendo más adelante información más específica sobre el evento público que les conté, sería la conclusión de este programa. Y ahí termina el contenido. Cualquier pregunta, comentario, etcétera, no sé, Luciano, Sonia, si tengan algo o quieran compartir de parte de la CIDE también, alguien más, algo que no haya quedado claro o que quieran simplemente comentar, por favor.